capítulo 9, pero 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 9, y el verso número 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo leo, usted sigue mentalmente la lectura. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Leámoslo todos juntos de una vez. Dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Tomen asiento. Bueno, quiero meditar en esta noche bajo el lema, no descuidemos una salvación tan grande. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase? No descuidemos una salvación tan grande. Pero es que, oiga, hasta uno viejito que tiene que decir, oiga, cuidado con la sal, cuidado con el azúcar, vea, no coma tanta grasa, vea, no coma tanta harina, vea, cuídese aquí, cuídese allá, vea, más verduras. El tomate es bueno para aquello, y la zanahoria es bueno para aquello. Y uno, es que a mí no me gusta el tomate. No descuidemos una salvación tan grande. Me gustó ese Jeremías 33 que tienen la lectura de intercesión, creo que es Jeremías 33:6. Miren lo que dice la palabra del Señor, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Gloria a Jesús. Yo les traeré sanidad y medicina. ¿Sí? Y dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Estar sano. La verdad es que a mí últimamente me han venido dando vueltas en la cabeza la idea de que la gran mayoría de nosotros le damos muy poquita importancia al hecho de estar sanos. Nosotros, ya, hoy faltan muchos hermanos porque están enfermos. Muchos hermanos. Y muchas veces nos venimos y nos sentamos, estamos tan tranquilos sin pensar que qué bendición tan grande estar sano, que qué bendición tan grande es la salud, ¿sí? Estar sanos, gozar de buena salud. Pocos valoran el hecho de no estar enfermos. Y sabe una cosa, si no estamos enfermos, si estamos aquí en esta noche es por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Cuántos no están enfermos? Y si quisieran estar aquí, la esposa del hermano Lender quisiera estar aquí, la esposa del hermano Juan David y muchos. Yanceli ha estado enferma y así muchos. Juan Pablo, Verónica, bueno, mencionaríamos, hermana Dioseli, mencionaríamos una cantidad de personas, pero no pueden estar aquí porque están enfermos. Así es que qué bueno nosotros valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice que yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina, yo los curaré, yo les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y hermano, Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, Dios hecho carne, Dios que se despojó de su gloria y se hizo hombre para darnos salvación y vida eterna. Dios fue ofrecido una sola vez. En el texto que leímos en Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
Él quisiera haber llevado y de hecho él quería, él dio su vida, fue por todos. De tal manera amó Dios al mundo ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, todo aquel que quiera no se pierda y crea. Entonces Dios no quiere que ninguno se pierda, pero lastimosamente la salvación va a llegar a muchos, aunque Dios quisiera que fuera para todos, ¿sí? Pero es porque dice, porque muchos no le esperan, porque muchos no creen en Él. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué bueno estar preparados para esperar, ¿sí? Como cantamos ahorita, el cristiano fiel y verdadero, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy estaba en Bogotá y pasé por una librería y vi un título que me llamó la atención, de un libro. Decía ese título, no sé, no lo he leído ni sé de quién es, pero decía, el título decía, comer bien para vivir bien. Yo me imaginé cuando vi el título, me impactó el título porque yo me imagino que habla ese libro de que hay que dejar pues la sal, el azúcar, las gaseosas, eh, hacer ejercicio, bueno, en fin, las grasas malas. Bueno, físicamente hay que hacerle un favor al cuerpo, ¿cierto? No envenenarlo, porque uno mismo con la sal, el azúcar, las grasas malas, las gaseosas, en fin, una cantidad de cosas, uno mismo lo envenena, ¿cierto? Y con la comida chatarra y todo eso. Entonces, uno debería hacerle un favor al cuerpo y el problema es que muchos no están dispuestos a hacerle favores a nadie, ni siquiera a sí mismos. Y yo digo esto porque eso es físicamente. Físicamente nos tenemos que cuidar, ¿sí? Nos tenemos que cuidar. Porque tarde o temprano ese descuido se verá y, e impactará y hará huella en nuestros cuerpos. Pero espiritualmente también pasa lo mismo. Hay que cuidarnos. Debemos hacer cosas por nosotros mismos para estar bien. Y en esto de la salvación no hay mayor cosa que, hermanos, no descuidar esta salvación tan grande. No podemos descuidar esta salvación tan grande. Debemos reconocer lo grande que es la salvación que Dios está ofreciendo a este mundo. Porque cuando uno dimensiona lo grande de las cosas, las valora. Pero si uno no dimensiona lo grande de las cosas, no valora. Tristemente, tristemente. Dios ofreciendo, Dios regalando salvación y mucha gente no la valora. Tristemente. Cuando nos enfermamos físicamente, ¿cierto? Cuando nos enfermamos físicamente, nos cuidamos, buscamos al doctor, buscamos una medicina, esperamos que el doctor actúe lo más rápido posible, que nos cure. Y de hecho hay gente que hasta pelea con los recepcionistas, con los vigilantes, con las enfermeras, con los doctores que no atienden rápido, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez mi hijo era muy enfermo, muy enfermo, ¿sí? De niño. Le daban unas fiebres, le daban dolores de oídos, se le inflamaban los oídos, la garganta, en fin. Tenía muchos, era muy enfermo. Y una vez se enfermó, fuimos al hospital, y llore, y llore, y llore, y llore, y nosotros ahí esperando que nos atendieran. Hasta que un muchacho dijo, bueno, atiendan a este niño. Yo no conocí a ese muchacho. No, pero ¿cómo van a...? No es que si un niño llora, llora es porque está enfermo, no es porque está jugando. Ya lleva mucho rato, atiéndanlo, atiéndanlo.
Y gracias a Dios, gracias a Dios y a que ese muchacho se enojó, pues lo atendió. ¿Qué quiere uno cuando se enferma? Que la gente actúe rápido, que llegue la ayuda rápido, ¿verdad? Que el doctor obre rápidamente, amén. O en otras palabras, cuando nos enfermamos esperamos salir de esa situación de enfermedad lo más pronto posible, ¿cierto? No queremos estar enfermos, ¿verdad? No, no, no. Y lo mismo debería ocurrir espiritualmente. Lo mismo debería ocurrir espiritualmente. Bueno, cuando uno se enferma de manera grave, uno acude al médico. Pero obviamente primero acudimos al Señor a orar y todo eso. Y cuántas veces Dios no nos ha sanado, en fin. Pero dice, volvamos a Jeremías 33, 6. Dice, yo les enviaré medicina, yo les sanaré. ¿Verdad? Entonces, dice, yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina. Hermano, los médicos son enviados por Dios. Los pastores somos enviados por Dios para sanidad espiritual. Y los médicos son enviados por Dios para sanidad física. Entonces, qué bueno aprender a acudir, así como acudimos a un médico cuando estamos enfermos, qué bueno acudir a Cristo Jesús de urgencia, ¿verdad? Hay una sección en los hospitales que llama UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Ese es como la de alto riesgo. Hay alto riesgo, peligro de muerte. Hermano, esta es la UCI espiritual. La iglesia del Señor es aquí. Está la presencia del Señor para sanar espiritualmente. Por eso lo que tenemos que hacer es acudir urgentemente, rápidamente al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo estoy, vea, hermano, y estemos completamente seguros, tengamos la plena seguridad de que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a sanar, a ayudarnos. Y no, él no, no hay que esperar, ¿cierto? Ay, hay una fila. Ahorita están diciendo las EPS están diciendo, no venga aquí a hacer bulto. Si usted no está de muerte, más bien no venga. Hermano, pero aquí es diferente. Puede haber mucha fila, pero el Señor tiene el poder para atendernos a todos. Alabado sea el nombre de Jesús. Él tiene el poder para atendernos a todos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo quisiera que nos pusiéramos en esta posición. ¿Qué tal que la enfermedad que nosotros tuviéramos fuera un cáncer? Pongámonos en esa posición, en esa situación. Que la enfermedad que nosotros tuviéramos es un cáncer. Me declararon que yo tenía cáncer. Yo creo que todos estamos completamente seguros y claros que el cáncer es una de las enfermedades más graves que hay, ¿verdad? El cáncer es una de las enfermedades más graves que hay. Pero gracias a Dios que ha habido testimonios de sanidad. Aquí hay un testimonio vivo de sanidad, de cáncer. Gloria a Jesús. Mi madre, testimonio vivo de sanidad de cáncer hace más de 40 años. Y entonces, ante una enfermedad que todos sabemos que es una enfermedad muy grave, que se llama cáncer, ¿qué espera uno del cáncer? Muerte. Sí, ese es como, ¿qué espera? ¿Qué esperanza hay de un cáncer? Muerte. Hermano, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así es que peor que el cáncer es el pecado. Así es que
si el cáncer se cura, como en el caso de nuestra hermana Noemí, si esa enfermedad se cura, entonces alguien afirma que esa sanidad fue algo muy grande, ¿verdad? Algo muy grande. Podríamos decir prácticamente que eso fue un milagro, un milagro. Y yo insisto, hermanos, la enfermedad más grave que el cáncer, o más grave que el SIDA, o más grave que cualquier otra enfermedad, es el pecado, con la consecuencia gravísima de la muerte también. Muerte. Y muerte con condenación eterna. Pero la noticia buena es que tiene solución. El pecado tiene solución. Pero esa solución solo está en las manos de Jesús. Solo está en las manos de Jesús. Y esa solución está en las manos de Jesús, pero como consecuencia de un verdadero arrepentimiento de parte nuestra, de un verdadero acercamiento a Dios. Y esto es individual. Esto es individual. Mi esposa lo entendió y un día llegó y me dijo: papi, yo quería que usted y yo nos bautizáramos en el nombre de Jesús juntos, pero usted como que no quiere, así es que yo ya tomé la decisión y me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Se bautizó en el nombre de Jesús. No nos bautizamos el mismo día. Porque esto es una cosa individual. Esto es algo individual. Cada uno tiene que buscar a Dios para sanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si la sanidad de un cáncer es algo muy grande, más bien, si el cáncer es una enfermedad muy grave y la sanidad del cáncer es algo muy maravilloso, muy grande, pues hermano, la paga del pecado es muerte y la salvación que Dios da es lo más grande que puede haber. Es lo más especial, lo más maravilloso, es lo más espectacular, hermano. Dios ofrece salvación y vida eterna. Dios ofrece perdón de pecados. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, porque el pecado mata, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Mire lo que hizo el Señor, ¿no? Teníamos un acta de los decretos en donde decía: fulano de tal ha pecado, condenación, castigo, muerte. Porque la paga el pecado es muerte. El Señor cogió esa acta que había en contra de cada uno de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo. Pagó como le pedían. Pagó con muerte por nosotros, por cada uno de nosotros. En otras palabras, puso la vacuna. Puso la vacuna. Bendito es el nombre de Jesús. Qué maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es nuestro gran Dios. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, así como el pecado es una gran enfermedad porque lleva a la muerte, así también la salvación en Cristo es muy grande. Es más grande. ¿Sí? El pecado es muy grande porque lleva a la muerte. Es algo peligroso, algo grave, malo, grande. ¿Cierto? Una gran enfermedad. Pero la salvación de Cristo es más grande. Porque para poder vencer la muerte, para poder vencer esa enfermedad, tiene que haber una cura. Y la cura tiene que ser más grande que la enfermedad. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O en otras palabras, la enfermedad del pecado lleva a la muerte, pero la cura es Cristo Jesús. ¿Sí? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que se hizo necesaria la intervención directa de un gran doctor, de un gran salvador. ¿Quién es ese gran doctor y quién es ese gran salvador? Nuestro único y gran salvador, nuestro único y suficiente salvador, nuestro único y verdadero Dios, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si no lo hemos entendido todavía, miremoslo en Romanos capítulo 5, versos 6 al 10. Romanos capítulo 5, verso 6 en adelante. Dice la palabra del Señor, Romanos 5, dice, porque Cristo Jesús, por eso nosotros predicamos a Jesús. Nosotros no predicamos a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a Daniel. Los ilustramos porque hicieron algunas cosas especiales para Dios, pero nosotros predicamos a Jesucristo. Porque Cristo Jesús, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por los malos. ¿Sí? Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún estando enfermos de muerte, Cristo murió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Nos curó, nos sanó. Ya, hermano, no me pongan, y creo que todos hemos pensado en las enfermeras, los médicos, que han venido trabajando desde el principio en esta pandemia. Hermano, son gente que han tenido que renunciar a muchas cosas. Todavía hace poco, pero eso fue desde el principio. Ha habido médicos y enfermeras que han tenido que irse a vivir a otro lugar, no en su casa. Porque donde están en contacto permanente con personas contagiadas, gravemente contagiadas, y entonces para no contagiar a sus familias, sus esposas e hijos, entonces se tienen que aislar y tienen que vivir o en un hotel o en una casa aparte de su familia. No. ¿Por qué? Por ayudar, por digamos así, salvarle la vida física a otro. Y eso mismo hizo Jesús. Pero hermano, ¿cuánta gente no valora a esos médicos, a esas enfermeras? ¿Cuántos médicos y cuántas enfermeras? Ahora no se oye tanto de eso, pero al principio de esta enfermedad, ¿cuántos médicos y cuántas enfermeras fueron golpeados? Porque usted está contagiado y viene a contagiar. ¿Cierto? Los médicos y las enfermeras se subían con el uniforme a metro o a un transporte público, mejor dicho, nos sacaban. Hermano, Cristo Jesús fue golpeado. Y Cristo Jesús fue abofeteado, escupido, fue maltratado, fue llevado a la cruz del Calvario y no creyeron en Él. Y sin embargo, Él hizo la obra. Alabado sea el nombre de Jesús. Murió cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Murió por nosotros y ese es el amor de Dios por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y continúa diciendo el verso 9, pues bueno, y si cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, dice, mucho más ahora, estando ya justificados en su carne, estando ya perdonados de nuestros pecados, dice, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, no queríamos saber nada de Dios, no me hable de Dios, no quiero saber nada. Yo le decía a mi mamá, no me hable de eso. No me hable de mamá, no. Hábleme de otra cosa, y si me va a hablar de eso más bien, entonces no hablemos. Decía yo, la ignorancia mía. No estoy diciendo eso para que eso no estuvo bien hecho, estaba muy mal hecho, estaba alejado de los caminos del Señor, yo totalmente alejado. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia. Entonces, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Seremos salvos para vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Si cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo tuvo misericordia, mucho más ahora que hemos aceptado a Cristo Jesús, Él nos dará salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, del verso 12 en adelante. Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia, el regalo inmerecido de parte de Dios, la oferta inmerecida de parte de Dios, se ha manifestado. Se ha manifestado no para cualquier cosa, ni siquiera para maltratarnos. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lastimosamente no todos los hombres van a ser salvos porque no todos los hombres quieren creer. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la maldad, a lo malo, al pecado, renunciando al pecado y a los deseos mundanos, digamos en este siglo sobria. Es que hay gente que cree que para poder vivir se necesita licor, se necesita sexo por ahí desenfrenado y de lo correcto, fuera del matrimonio. Pero dice, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se puede vivir bien, agradando a Dios y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo está pronto a venir. Por eso no descuidemos una salvación tan grande. Dios se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para sacarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios está preparando un pueblo de toda raza, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de toda condición económica, de todas partes está sacando el Señor gente de todas partes, pero gente celosa, gente, un pueblo propio que haya sido redimido de la iniquidad, sacado de la iniquidad, sacado del pecado, un pueblo que quiera seguirle verdaderamente como debe de ser. En otras palabras, Dios está sacando del hospital para sanar, para libertar, para quitar la enfermedad. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué gracia, qué regalo de Dios tan maravilloso, su salvación para toda la humanidad. Pidiéndonos solamente que seamos obedientes a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pidiéndonos que por la fe recibamos como nuestro único y suficiente Salvador a Jesucristo. Pidiéndonos que no descuidemos esta salvación tan grande. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2 dice, temamos pues, en otras palabras, temor de Dios es reconocer que Dios es nuestro Salvador y colocarlo en el primer lugar. Dice tener temor de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que permaneciendo la promesa de ser salvos, no sea que permaneciendo la promesa de perdón de pecados y de vida eterna, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A todos se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo protege, que Cristo da salvación y vida eterna, que el enemigo de nuestras almas vino a matar, a robar y a destruir, pero Él vino a dar vida y vida en abundancia. Porque
También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A todos se nos ha anunciado la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema es la fe. El problema en el ser humano es la fe, el creer. Y hermano, qué triste que nosotros oímos y obedecemos tantas cosas, tantas cosas. Pero esta bendita palabra muchas veces la rechazamos. Le creemos a tantas cosas, pero a la palabra no le creemos. A la palabra de Dios. Y por, no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos fe, necesitamos creer. Que hay cosas que parecen imposibles, pero son verdad. Porque es que Dios sabe hacer cosas imposibles. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, si todavía hay la oportunidad de entrar, amigos, si todavía hay la oportunidad de aprovechar la gracia de Dios, no nos descuidemos. Alcancemos esa oportunidad. No dejemos que esa oportunidad se vaya. Porque es que las oportunidades en la vida pasan rápido, hermano. Amigos, las oportunidades en la vida hay que agarrarlas. Ya. Mañana quién sabe. Y en esto de la salvación, más todavía. Mañana quién sabe si estamos vivos. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere galardonar, es decir, dar un galardón a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el galardón que Dios quiere darnos? Salvación y vida eterna. Así es que sin fe es imposible agradar a Dios, o en otras palabras, sin creerle a Dios no lo vamos a poder agradar. Y si no le agradamos, entonces pues no vamos a obtener la salvación. Porque es que no creer en Dios es rechazar el regalo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero decirles, vea, rechazar la gracia de Dios siempre ha traído consecuencias negativas para quienes rechazan esa gracia de Dios. En la época de Noé, ¿cierto? Noé construyendo el arca y quizás muchos ayudándole a construir esa arca, pero burlándose del loco, vea, este loco, es que va a caer del cielo y que agua, es que ni siquiera sabían que era llover, yo no tenían ni siquiera el concepto de lluvia, que va a caer agua del cielo, está loco, eso nunca ha llovido. Y Noé construyendo el arca, y todo el mundo relajado y tranquilo, y comían y bebían y se daban en casamiento y en vino, hasta que llegó el diluvio, se los llevó a todos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Solo 8 Dios salvó, solo 8. De un mundo entero, solo 8 se salvaron. Así es que el rechazar la misericordia de Dios ha traído consecuencias graves al mundo entero. En Sodoma y Gomorra lo mismo, lo mismo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cierto? ¿Qué pasó? Vino azufre y fuego, consumió esas ciudades. Y aún hoy en día no es diferente. Estamos en una sociedad pervertida, estamos en una sociedad que piensa simplemente en el placer, que piensa en muchas cosas menos en Dios. Y Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo que dice la palabra del Señor. Y ser amigo del mundo no es ir a pasear o trabajar o estudiar. No, ser amigo del mundo es hacer el pecado, hacer lo malo. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Es decir, ya el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ya no sirve para nada. En esa persona, obviamente. En esa persona que rechaza la misericordia de Dios. Por eso es mejor aceptar al Señor. ¿Por qué recibir castigo? La paga del pecado es muerte. No, no, más bien buscar de Dios, pegarnos de la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios en Cristo. Eso no es una excusa o un pretexto para pecar. Esa es una tabla de salvación que Dios lanza, pero no para que pequemos, sino que por si caemos en enfermedad, busquemos el hospital. ¿Cuál es el hospital? El hospital es la iglesia. Busquemos a Cristo. Esa salvación es gratuita. Pero aunque es gratuita, tiene un costo. Mire lo que dice Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice, perdón, sí, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Pero yo quiero decirles, vea, aunque para nosotros es gratuita, ¿sí? Dios no nos cobra un peso. Para nosotros es gratuita, el costo de la salvación sí es incalculable. ¿Por qué? Porque fue la vida de Dios manifestado en carne la que tuvo que pagar el precio. Fue Jesucristo en la cruz del Calvario el que tuvo que pagar el precio. Él tuvo que derramar hasta la última gota de agua y sangre que tenía para pagar el precio. Eso fue un costo grande. Eso fue un costo alto. Entonces, aunque para nosotros sea gratuita, el costo de la salvación es incalculable. Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo grande que es la salvación. Qué bueno que entendiéramos que el pecado es una enfermedad mucho más grave que el cáncer. Y que hemos sido librados de las consecuencias del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de la condenación eterna. Hemos sido sacados de la fila de la muerte a la fila de la vida. Hemos sido sacados de la fila de las tinieblas a la fila de la luz. Y todo eso se dio por medio de Jesucristo. A Él, solo a Él, sea la honra, la gloria y la alabanza. Alabado es el nombre de Dios. Les quiero terminar en esta noche en el texto que todos conocemos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia es rapidez, estar listo, ¿sí? Estar listo, estar preparado, ya. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Que hay una enfermedad más grave que el cáncer y que Dios la cura. Jesucristo la cura. Si nosotros creemos en Él. Que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy fácil deslizarse. Muy fácil deslizarse. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, todo lo que fue en contra de la palabra de Dios, toda desobediencia, recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, ¿cómo escaparemos nosotros? Si no escaparon la generación de Noé, si no escaparon los de Sodoma y Gomorra, si no han escapado los que han
vivido mal, ¿cómo escaparemos nosotros si también descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, esto ha venido de generación en generación. La palabra de Dios, enseñándonos que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Qué bueno, hermanos, que nosotros entendamos que hay una salvación muy grande. Que hay algo grande en contra de nosotros que es el pecado, pero que hay algo muy maravilloso a favor nuestro que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Que Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Que podemos ponernos en la mano del Señor y ser salvos en su nombre. Obtener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estemos de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra.